Creed en sus profetas. Viernes 12 de abril 2024. Ezequiel 18. La responsabilidad individual. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: ¿Por qué usan ustedes este refrán acerca de la tierra de Israel? ¿Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos sufren la dentera? Vivo yo que nunca más habrán de pronunciar este refrán en Israel, dice el Señor Dios. He aquí que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo son mías. La persona que peca, esa morirá. Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, no come sobre los montes, no alza sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, no mancilla a la mujer de su prójimo, no se une a mujer menstruosa, no oprime a nadie, devuelve su prenda a quien le debe, no comete robo, da de su pan al hambriento y cubre con ropa al desnudo, no presta con usura ni cobra intereses, retrae su mano de la maldad, obra verdadera justicia entre hombre y hombre, camina según mis estatutos y guarda mis decretos para actuar de acuerdo con la verdad. Este es justo, este vivirá, dice el Señor Dios. Pero si engendra un hijo violento, derramador de sangre, que hace alguna de estas cosas, pero el padre no ha hecho ninguna de estas cosas, y también come sobre los montes, mancilla a la mujer de su prójimo, oprime al pobre y al necesitado, comete robo, no devuelve la prenda, alza sus ojos hacia los ídolos, hace abominación, presta con usura o cobra intereses, ¿vivirá tal hijo? No vivirá. Si hace todas estas abominaciones, morirá irremisiblemente, su sangre recaerá sobre él. Pero he aquí que si éste engendra un hijo que ve todos los pecados que su padre cometió y teme, y no hace cosas como estas, no come sobre los montes, no alza sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, no mancilla a la mujer de su prójimo, no oprime a nadie, no toma prenda, no comete robo, da de su pan al hambriento y cubre con ropa al desnudo, retrae su mano de la maldad y no presta con usura ni cobra intereses, ejecuta mis decretos y camina según mis estatutos, este no morirá por el pecado de su padre, ciertamente vivirá. Pero su padre, porque hizo agravio y cometió extorsión, y porque en medio de su pueblo hizo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su iniquidad. Y si ustedes preguntan, ¿por qué es que el hijo no cargará con el pecado de su padre? Es porque el hijo practicó el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los puso por obra, por eso vivirá. El alma que peca, esa morirá. El hijo no cargará con el pecado del padre, ni el padre cargará con el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la injusticia del impío será sobre él. Pero si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. No le serán recordadas todas sus transgresiones que cometió, por la justicia que hizo vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Dios. ¿No vivirá él si se aparta de sus caminos? Pero si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, conforme a todas las abominaciones que hace el impío, ¿vivirá él? Ninguna de las acciones justas que hizo vendrán a la memoria, por la infidelidad que cometió y por el pecado que cometió, por ellos morirá. Sin embargo dicen, ¿no es correcto el camino del Señor? Oigan, oh casa de Israel, ¿no es correcto mi camino? ¿No son más bien sus caminos los incorrectos? Si el justo se aparta de su justicia y hace injusticia, por ello morirá. Por la injusticia que hizo morirá. Y si el impío se aparta de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, hará vivir su alma, por cuanto mira y se aparta de todas las transgresiones que cometió, ciertamente vivirá, no morirá. Sin embargo, la casa de Israel dice, ¿no es correcto el camino del Señor? ¿Acaso mis caminos son incorrectos, oh casa de Israel? ¿No son más bien los caminos de ustedes los incorrectos? Por tanto, yo los juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y vuelvan de todas sus transgresiones para que la iniquidad no les sea causa de tropiezo. Echen de ustedes todas sus transgresiones que han cometido y adquieran un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Ciertamente yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivan. El deseado de todas las gentes. Capítulo 23. El reino de Dios está cerca. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. La venida del Mesías había sido anunciada primeramente en Judea, en el templo de Jerusalén,
El nacimiento del precursor había sido predicho a Zacarías mientras oficiaba ante el altar. En las colinas de Belén, los ángeles habían proclamado el nacimiento de Jesús. A Jerusalén habían acudido los magos a buscarle. En el templo, Simeón y Ana habían atestiguado su divinidad. Jerusalén y toda Judea habían escuchado la predicación de Juan el Bautista, y tanto la diputación del Sanedrín como la muchedumbre habían oído su testimonio acerca de Jesús. En Judea, Cristo había reclutado sus primeros discípulos. Allí había transcurrido gran parte de los comienzos de su ministerio. La manifestación de su divinidad en la purificación del templo, sus milagros de sanidad y las lecciones de divina verdad que procedían de sus labios. Todo proclamaba lo que después de la curación del paralítico en Betesda había declarado ante el Sanedrín, su filiación con el Eterno. Si los dirigentes de Israel hubiesen recibido a Cristo, los habría honrado como mensajeros suyos para llevar el Evangelio al mundo. A ellos fue dada primeramente la oportunidad de ser heraldos del reino y de la gracia de Dios, pero Israel no conoció el tiempo de su visitación. Los celos y la desconfianza de los dirigentes judíos maduraron en abierto odio y el corazón de la gente se apartó de Jesús. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el Evangelio a todas las naciones. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase, que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Los rabinos de Jerusalén despreciaban a los habitantes de Galilea por rudos e ignorantes, y sin embargo, estos ofrecían a la obra del Salvador un campo más favorable que los primeros. Eran más fervientes y sinceros, menos dominados por el fanatismo. Su mente estaba mejor dispuesta para recibir la verdad. Al ir a Galilea, Jesús no buscaba retiro o aislamiento. La providencia estaba habitada en ese tiempo por una población numerosa, con mayor mezcla de personas de diversas nacionalidades que la de Judea. Mientras Jesús viajaba por Galilea, enseñando y sanando, acudían a él multitudes de las ciudades y los pueblos. Muchos venían aún de Judea y de las provincias adyacentes. Con frecuencia se veía obligado a ocultarse de la gente. El entusiasmo era tan grande que le era necesario tomar precauciones, no fuese que las autoridades romanas se alarmasen por temor a una insurrección. Nunca antes había vivido el mundo momentos tales. El cielo había descendido a los hombres, almas hambrientas y sedientas que habían aguardado durante mucho tiempo la redención de Israel, se regocijaban ahora en la gracia de un Salvador misericordioso.